Vámonos. Bueno, nos fuimos. Bueno, hoy seguimos en esta serie de charlas que hemos venido haciendo desde hace varios días con el análisis de la reforma pensional. Esta charla también es una charla a la limón, como en el toreo. En el torear a la limón es cuando salen los dos toreros y hacen pase al toro. Entonces hoy estoy con mi colaboradora Angélica y vamos a torear a la limón este tema. Desde una perspectiva de un economista liberal como yo, la primera pregunta que uno se hace frente a un sistema pensional obligatorio es ¿por qué? ¿Por qué existe un sistema de ahorro pensional obligatorio? Recuerden, uno cuando es liberal busca que si hay gobierno, el nivel de coacción del gobierno sea mínimo. Punto número uno. Punto número dos. Uno espera que el gobierno, desde la perspectiva liberal, esté sobre todo orientado a establecer normas de conducta de carácter general que permitan a las personas que viven en sociedad buscar sus objetivos y buscar la felicidad tal como cada cual le entiende, sin interferir, sin chocar con los demás. Entonces, cuando uno tiene esa concepción de la sociedad y del gobierno, esta pregunta es enteramente válida. Y es mucho más válida cuando uno como economista dice, bueno, los agentes económicos son racionales. Es decir, tratan de usar los recursos de la mejor forma posible para su bienestar. Y esos agentes racionales deberían en principio saber, primero, que pueden enfermar. Entonces tienen que buscar asegurarse en el tema de salud. Y además que pueden enfermar, que se van a volver viejos, que cuando son viejos su capacidad de generar ingresos y bienestar disminuye. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen espontáneamente? Ha habido varias respuestas, ¿sí? La primera, estas gafitas las puso Angélica. Miopía temporal es una buena idea, ¿sí? Las personas tenemos lo que se llama preferencia temporal. Esto se entiende muy fácil. En general todos preferimos un toma a un tendrás. Y hay un dicho, mejor como el pájaro en mano que 100 volando. Es decir, la gente prefiere el presente y eso es un resultado de una condición muy obvia. Vamos a morir y somos conscientes de que vamos a morir. Y el futuro es incierto. Tenemos conciencia del presente, tenemos recuerdo del pasado y sabemos que el futuro puede o no llegar. De ahí que exista esa preferencia por los bienes presentes en lugar de una expectativa a tener esos bienes futuros. Esa es la razón de que exista el interés. Pero eso lo cuento otra tarde. Vamos a explicar otra tarde. Ese es el fundamento de la teoría del interés, la preferencia temporal. Entonces es eso, ¿sí? Entonces la gente dice, ahorrar. O tal vez con dificultad para un viaje. Con dificultad para un viaje, ¿cierto? Por esa preferencia temporal. Entonces eso. Esa es la más lejana. Otra. Hay otra que yo incluí aquí en la lista y es los cambios en la mentalidad que ha inducido, en la mentalidad de las personas, que ha inducido la existencia misma del sistema de seguridad social. Cambia la mentalidad de las personas. Thomas Sowell, que esta semana cumplió 93 años, ¿cierto? Yo puse una notica sobre Sowell, un economista norteamericano que yo admiro mucho. Decía, él es negro, y se opuso siempre y se ha opuesto siempre a las medidas afirmativas
ha criticado el estado de bienestar y todas esas cosas del asistencialismo. Thomas Sowell decía que el asistencialismo destruyó la familia negra, destruyó la familia negra, destruyó los lazos de solidaridad, los lazos de cariño, porque la gente empieza a pensar que la responsabilidad sobre sus seres queridos no es de ellas, no es de ellos, sino de esa entelequia abstracta y general que llamamos el Estado. El Estado aparece y sustituye, no, esa es obligación del Estado. A mí me gusta contar una anécdota. Cuento la anécdota, no cuento pues a las personas. Una anécdota de una familia. Yo creo que eran como 7 u 8 hermanos. Eran 9. 9, bueno. Uno de ellos enferma. Uno de ellos enferma y empieza a haber dificultades en el suministro del medicamento. ¿Sí? Y el medicamento no se le suministra, había que traerlo de Estados Unidos, 200.000 cosas, en fin, por el sistema pues de las EPS, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, el hombre murió. Y un día pues el hermano, que era amigo mío, No dice, no, tenían quien les trajera el medicamento. Tenían todos pero es que la... plata. O sea, vivían. Tenían hijos con buenos ¿Cómo no amarla, puestos. cierto? Hijos con buenos puestos. Y un día nos salió por este cuento. En el entierro del suyo. Usted me dice, no, las EPS dejaron morir a mi hermano. EPS no, ustedes lo dejaron morir. Ustedes hubieran podido reunir ese dinero para traer ese medicamento, hubieran podido. Es decir, es que es muy complicado, pero les atrofia la mentalidad. La idea de que hay un Estado que debe hacer las cosas por nosotros, atrofia el sentido de humanidad, el sentido de solidaridad que debemos tener. Ojo, insisto en este punto para que lo tengan en cuenta en sus almas. El otro punto, Perdón, pero eso Gloria. mismo sucede con las pensiones. Cuando yo me crié, mi papá veía por su mamá. Y todo el mundo. Y era una obligación moral. Y el que no lo hacía era rechazado socialmente. Muy bien. Con razón, ese economista decía, por favor, no nos den más ayudas a África. Bueno, va a ser a la limón, también a la limón con Gloria. Bueno, también anota acertadamente Angie que los sistemas financieros y de pensiones son complejos. Entonces puede haber déficit de información en la gente puede tener, pero puede no saber cómo moverse. Otra razón es que uno acepta que se haga eso para que los previsores no tengan que pagar las consecuencias de la imprevisión de los imprevisores. Cuando salen, ¿cierto?, a protestar, a emberriondarse, uno tiene amigos, a esta edad uno tiene amigos y ha pasado y ha tenido vivencias, ¿cierto? Yo tengo un amigo que trabajó como yo mucho tiempo independiente, ¿sí? Independiente. Entonces, cuando uno trabaja independiente, tiene que coger una parte de esa remuneración y llevarla, depositarla, porque o si no, se friega, ¿cierto? Mi amigo cotizaba siempre por el mínimo y cada vez que tenía un contrato, el hombre recibía la plata para Italia. Yo le decía, te irte para Italia a pagar a sacar una fotocopia. Él hoy tiene una pensión mala y reniegan del sistema, cuando son responsables de su propia condición. El sentido de responsabilidad también se ha embotado, Por eso es tan difícil el discurso liberal, porque la mentalidad de la gente está embotada. Bueno, y obviamente está el imperativo moral de la solidaridad. Esas parecen pues ser las razones por las que justificamos como liberales en una sociedad libre y de individuos responsables de su propio destino, justificamos la existencia de un ahorro pensional obligatorio. Vamos a hacer rápidamente acá los hitos en la seguridad social obligatoria. Me detengo a hacer una reflexión. La humanidad va desarrollando sistemas sin que nadie se haya sentado como
Es decir, tal vez el único país que pudo desarrollar una institucionalidad y una legalidad casi que partiendo desde cero fue Estados Unidos. Pero los otros países, las naciones, se han ido avanzando las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Haciendo poco a poco. Sí, Estados Unidos. Estados Unidos tenían a Locke, y ellos leyeron a Locke, y ellos leyeron a los grandes filósofos de esa época que dijeron, y eran todos los padres fundadores, eran filósofos, había unos pensadores tremendos, y las discusiones, tú las debes haber leído, del constitucionalista y todo eso, ¿sí? Esas discusiones eran, todavía uno hoy puede leer esas discusiones de esos diseños institucionales con provecho, ¿cierto? De lo profunda que eran. Hay que leerlas, hijo, ¿o no? Entonces, pero en general los pueblos van haciendo sus cosas y van surgiendo, en fin. Los sistemas pensionales no surgieron como que alguien dijera, venga, a verles, diseñen. No, eso fue surgiendo ahí poco a poco. La primera fue, se llama Bismarck, ¿sí? El canciller de hierro, el que hizo la unificación de Alemania. 1883, 1889 salieron las primeras leyes de seguridad del Estado. En el 83, seguridad en salud. En el 84, 1884, seguridad en el empleo. Y 1889, seguridad para la vejez y el accidente laboral. Eso fue el primero. Ya luego Reino Unido, Reino Unido, se me olvidó el número, 1911, eso es lo granito, es la primera ley de seguridad nacional, de seguridad social, salud y desempleo. Después vino otra ya con otros aspectos. Estados Unidos, ¿de quién es? Roosevelt. Estados Unidos, 1935, ¿sí? La ley de seguridad social, en pleno New Deal, ¿cierto? Que fue y eso va a marcar, eso marcó profundamente estos hitos. Ya luego viene la guerra, la posguerra, y entre 1945 y 1970 explota eso, viene todo el estado de bienestar, la seguridad social, y eso se empieza a desarrollar en todo el mundo. Y aquí nosotros en 1946 ya lo habíamos visto, ese es el gobierno de Mariano Ospina Pérez. No era un comunista, un godito. Un conservador. La ley de seguridad social que crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Ahora, es muy importante insistir en un punto, aunque avanzamos un concepto, y es que todos estos sistemas se van a desarrollar. Primero, ahorro obligatorio, son estatales, y además bajo el régimen o el sistema de reparto o de prima media. Es decir, no son sistemas de ahorro, son sistemas de reparto. La cotización para las pensiones la pagan los jóvenes, los que están trabajando, y de esa plata se pagan las pensiones de los mayores. Si no hay un ahorro, pues puede haber un ahorro transicional, pues, pero no, el sistema no tiene como objetivo generar un ahorro. Esto es muy importante porque esa característica del régimen de prima media estatal es lo que va a justificar las reformas que se empiezan a dar en la seguridad social en los años 80 y 90 del siglo pasado, del siglo XX. Sigamos. Muy bien. Bueno, entonces, aquí vamos a ver acá, esto es un tema fundamental. En pensiones, lo más importante es este cuento, ¿sí? Lo más importante es este cuento. Las variables actuariales de los sistemas pensionales. Esto se entiende muy fácil. Está de un lado, ¿sí?, la cotización, digamos, la cantidad de dinero que uno entrega mensual o anualmente. Entonces, la tasa de cotización. Hoy en Colombia la tasa de cotización para pensiones está en 16, ¿cierto?
8 patrón, 4% trabajador. Mensual, ¿sí? Y el tiempo durante el cual uno cotiza. ¿Qué, mi amor? 8 y 4. 2 y 4. Es 2 y 2 4. y 4. Ah, bueno. América, no la suma. Bueno, listo. La tasa de cotización y el tiempo durante el cual. Y entonces, obviamente, eso hace una suma que, adicionada con los intereses, los rendimientos, entonces, es lo que define la plata que va a tener uno en el momento del retiro. Entonces, por el otro lado está ¿qué? Esta variable, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario o del ingreso que uno tenía que se le va a pagar ya en la pensión, ¿sí? Es decir, el 80%, el 70%, en fin, eso, esa es la tasa de reemplazo. Y luego viene el tiempo de disfrute. Ahora, la variable clave en todo esto es la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque si yo subo la edad de jubilación, aumento el tiempo de cotización y muy probablemente reduzco el tiempo de disfrute. Esa es la variable clave de los sistemas pensionales. Entonces, desde que se planteó la reforma de este gobierno, la reforma de este gobierno es una reforma mala, porque no toca este que es el problema fundamental. Este es el problema fundamental de un sistema pensional, el más fuerte. Miren, por ejemplo, acá, estas son de cuándo, Angie, de 2020, 2021. Bueno, ok, entonces miren, esto es muy interesante. Aquí está Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, en fin, ahí están todos los países. Nosotros estamos la OCDE promedio, aquí estamos Colombia. Entonces, edad de retiro, hombres, 62 y mujeres 57. Entonces, lo relevante no es la esperanza de vida al nacer. Pues, la esperanza, mi esperanza de vida hoy, que tengo mis cómodos, mis tiernos 70 y ¿cuántos años tengo, amor? mis 71 años, mi esperanza de vida es más alta que de lo que era mi esperanza de vida al nacer. Porque la esperanza de vida se calcula sobre todo una serie de eventos. Entonces yo ya pasé, por ejemplo, los años de adolescencia, donde a la gente la matan por ahí en avaleos y en cosas, o borracho se agarra con alguien, es decir, o no, ya no fui a una guerra. Es decir, todos esos eventos implican eso. Entonces ya, esa es la que importa. Entonces por eso aparece acá. Entonces Colombia, 62. Entonces, ¿cuántos años se espera que dure uno como pensionado? 18. O sea, 62. A mí me faltan 10. ¿No es cierto? Sí. 62 más 18, 80. Ah, bueno, me faltan 10, ya me he gastado 8, 9, me he gastado 9. Me faltan ahí todavía unas cosas. Ya cuando empiezo a pasar de 80, bien, yo pues, profe, yo pues. Ándese. Profe, pero por ejemplo en esa tablita, viendo, Colombia es el país que tiene más diferencia entre hombre y mujer en la edad de jubilarse, de pensionarse. Sí. 5 años de diferencia y el promedio es igual. Y ahora va a tener más, porque Gustavo Francisco metió en la reforma laboral de Gustavo Francisco, pusieron que las mujeres tenían más hijos. ¿Cuánto es que se reduce la edad por hijo? Puede llegar como a 53. semanas por 3, máximo. Sí, cierto. Hasta 3 hijos reducen la edad, ¿cierto? Entonces ya bajan. Y además nosotros tenemos un problema, yo no sé si eso ya se reglamentó, pero que había una edad de jubilación especial étnica, que los étnicos tenían. Entonces, esto eran cosas generales. Ahí metieron un montón de cosas que complican. Pero miren pues, la esencia es esto, la esencia del asunto es esto. Estas son las variables clave, las variables actuariales. En principio, mirar, diseñar un sistema de pensional es muy fácil. Es muy fácil, uno tiene esto y tú sabes cuánta gente tiene toda la pirámide de edad, en fin, es pilado, que se llama matemática actuarial. Es fácil, es laboriosa y los actuarios ganan platica, ganan más plata que trabajando en el consejo. Muy bien.
quiere decir que los hombres es más rápido. ¿Qué quiere decir, mi amor? Lo de los 18 años en los hombres y 25 en las mujeres. Pues, mi amor. Pero eso es viejo porque recientemente apareció una estadística donde estamos casi iguales ya. Ok. Las mujeres. Falla de Desde el Angélica. 2020. Falla de Angélica. Hoy que por hoy ya nunca estamos casi iguales. No, pero Eso no se está bien. explicaba era porque los hombres bebían más, estaban en esas casas de mala muerte. Gloria, no, está bien. Bueno, corrían más riesgo. Pero Corrían más riesgo. hoy por hoy, incluso hubo un estudio que hicieron, la cosa de salud, y se igualó mucho la edad, incluso parece ser que están viviendo más los hombres que las mujeres. Bueno, listo. Sigamos, amorcito. Que sigamos bebiendo. No, sigamos. Entonces seguimos. Ahora, esto es clave, esto es lo clave. Las variables actuariales. La forma, el esquema financiero también es importante, pero las variables actuariales son las definitivas. Pasemos al esquema financiero. En el mundo, tres modalidades básicas de esquema financiero. Uno, con el que nació el sistema por allá en la época de Don Otón de Bismarck, el de reparto o prima media. Nosotros todavía teníamos el ahorro individual obligatorio, ¿cierto? El ahorro individual y combinaciones. ¿Cómo es que se llama? Hay un instituto de la Universidad de Monash, lo pueden consultar, cualquiera puede consultar, se llama el índice Mercer de los sistemas pensionales. Eso es una belleza. Lo sacan todos los años, analizan 48 sistemas pensionales, los comparan, ven todas las características. Entonces a uno ahí ve eso. Y además están los sistemas mixtos que combinan. Uno de los sistemas mixtos es el sistema de pilares. Sistema de pilares que fue el que orientó la reforma que hizo el gobierno. Ese sistema de pilares ha venido impulsándolo mucho el Banco Mundial. Inicialmente eran 3 pilares, ya han puesto como hasta 5, aparecen como 5 pilares, no sé, pero básicamente era el pilar no contributivo. ¿Qué quiere decir no contributivo? Esta es para la gente que no alcanza a cotizar y es no contributivo porque eso es pagarle a la gente una mesada pensional financiada con cargo a los impuestos generales. Por eso es no contributivo. Esa era la cosa de Colombia Mayor, que se montó en Pastrana o con el gobierno Uribe, no me acuerdo bien. Tal vez Uribe, seguramente fue Uribe que hizo todo lo bueno acá. Pastrana, bueno, listo. Bueno, ese era Colombia Mayor, financiado con eso. Luego viene pilar contributivo obligatorio. Y ahí es donde empiezan las variaciones. Entonces ya uno empieza a discutir. Pilar contributivo obligatorio, ¿hasta dónde obliga uno a la gente? ¿Hasta dónde obliga uno a la gente a cotizar? Para garantizarle 2 salarios mínimos, 3, ¿cuántos? ¿Sí? Ese es un tema, ¿cierto? Y ya luego viene pilar contributivo voluntario. Esto es básicamente, digamos, el diseño. Ahora, los modelos han ido evolucionando. Dinamarca, pueden verlo en el índice Mercer. Los de Dinamarca y estas cosas y Finlandia han ido evolucionando en el sentido de tener un componente voluntario más importante. Es decir, eso es muy bonito. Ahora, uno, por ejemplo, desde un punto de vista, si uno defiende los valores de la economía liberal, entonces tiene que buscar sistemas que le den a los individuos más libertad de escoger y su correlato, responsabilidad sobre sus decisiones. Muy bien. Ya sigue mi socia. Bueno. Angélica, sigue pues. Listo. Entonces, como
El TOTI. Bueno, entonces, como el profe nos explicó ahorita el diseño de los sistemas pensionales, la realidad es que la demografía ha ido cambiando, ¿cierto? Y están en crisis en este momento. En general, vamos a hablar en general, ya más adelante miramos exactamente el que propone el gobierno de Petro. Entonces, primero, ha habido una caída en la tasa de fertilidad, ¿sí? En Colombia, inclusive, ya estamos en decrecimiento porque cada vez nacen menos niños, ¿sí? Un aumento en la esperanza de vida. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, el gris es de 2010 y el azul va hasta 2050. Esto es lo que se espera aumente la esperanza de vida. Entonces, como aumenta la esperanza de vida, eso va a impactar en las variables que ahorita nos explicaba el profesor, del tiempo y disfrute, ¿cierto? Y la tasa de dependencia de la vejez. Entonces, veamos, por ejemplo, en Colombia, por acá está el dato. Por una persona trabajando en el 2000 había 7.2 pensionados, ¿sí? Exacto. Y en el 2060 se espera que haya 42.8. O sea que cada vez van a ser menos los que están trabajando y tienen que pagar a más pensionados. ¿Qué es lo que se llama? Que la pirámide poblacional tenga un comportamiento de barriga, ¿cierto? Entonces, solamente esos cambios en la demografía hacen que los sistemas pensionales diseñados como nos mostró ahorita el profesor no sean sostenibles en el tiempo. Este profesor lo explica. No, explícalo tú. Bueno. Pero yo creo que nos falta uno, Angélica. Sí. Muestra, a ver, avanza un poco. Porque es que yo quería que miráramos antes el que se refiere. Sigue, Angélica. No, está más adelante. Sí. Bueno. Listo. Sigue entonces con el de Colombia, devuélvete y explícalo tú. Listo, entonces vamos a mirar cómo eran los sistemas de pensiones en Colombia. Esto es antes de la ley 100. Antes, entonces, todo se agrupaba en el mismo Instituto, ¿cierto?, Colombiano de Seguros Sociales, que incluía salud, pensiones y riesgos profesionales. Contribuían tanto el gobierno como las empresas y los trabajadores, que fue parecido como nos explicó el profesor la semana pasada sobre salud. ¿Qué pasa en este sistema? Había muy baja cobertura, apenas el 16% podían afiliarse a ese sistema de seguridad social. Entonces hacía que realmente la gente no estuviera protegida, pues no tuviera seguridad social ante estos riesgos. Y además había una corrupción elevada porque todo pues era público, era un sistema totalmente público. ¿Qué pasa en la ley 100 y cómo funciona actualmente? Hay dos sistemas y los dos sistemas compiten, dos modelos. El primero es el régimen de prima media, ¿cierto? El régimen de prima media es un fondo común, entonces todos aportamos ahí, lo administra el sector público, es digamos por pensiones y los que están trabajando actualmente entonces pagan las pensiones de los que se están jubilando. También hay una edad de pensión, hay una semana mínima de cotización y bueno, se estima que aproximadamente con lo que se retiran es del 55% al 66% del salario base. La tasa de reemplazo que ya hablaba. La tasa de reemplazo. Sí, señor. Y no es posible un retiro anticipado. Esto, por ejemplo, esto de los últimos 10 años que se saca el promedio es algo de mucha controversia porque ha generado incentivos perversos, ¿cierto? De que la gente se pasa o empieza a cotizar más los últimos años para aumentar su pensión. Entonces, hay incentivos perversos en este. Y además, hay un problema que es lo que les muestro ahorita, como ha cambiado la pirámide poblacional, entonces hay un riesgo de la sostenibilidad financiera de este sistema. ¿Cuál es el otro? El régimen de ahorro individual. Entonces aquí ya no es un fondo común, sino que cada persona va aportando y eso que aporta se aguarda y se tiene su retorno y con eso mismo es que se paga su pensión. ¿Quiénes lo administran? El sector privado, ¿cierto? Son las administradoras de fondos de pensiones. Eso también permite que haya competencia entre ellas. Inclusive ellas reportan anualmente cuáles han sido sus rendimientos. Entonces es un sector más competitivo, permite pues como que haya información más completa para los afiliados y aquí las personas sí, también hay un mínimo de cotización, también hay unas semanas, pero se podrían retirar anticipadamente si se les asegura el 110% de la pensión mínima, que es el salario mínimo legal. Entonces, eso es como funciona actualmente. Existen los dos sistemas, ambos compiten entre ellos.
hablemos de los BEPS y de Colombia Mayor, que eran como otros elementos. Sí. Explica los BEPS. Los BEPS son beneficios económicos periódicos, ¿cierto? Entonces, esos son subsidios que le da el gobierno a las personas que no alcanzan a cotizar porque están, pues digamos, en la informalidad o tienen intermitencia, entonces les dan un subsidio para que puedan ayudar pues, en su vejez. Los BEPS se llaman así, eso lo inventó Hugo López, mi maestro Hugo López, rindo homenaje, porque la Corte Suprema, en su sabiduría jurídica más no económica, dice, nadie se puede pensionar, nadie se puede pensionar con menos del salario mínimo. Hijo de madre. Entonces eso a muchas personas están en esa condición, sobre todo la gente del sector informal, que tiene, como dice Angie, intermitencia. Entra, cotiza, se sale, y entonces llegaba, tenía una platica y no. Entonces se creó, por ahora se llama beneficios económicos, para hacerle el esguince. No se puede llamar pensión, no se puede llamar pensión. Entonces a la gente se le dijo, bueno, vamos a hacer un par y paso. Usted pone platica y se le complementa para que se pueda financiar con el salario mínimo que decía la Corte. Digamos que eso era, en este sistema, eso era un poco el pilar 1. Colombia Mayor. Solidario. Sí, el pilar solidario, exacto. Profesor, Colombia Mayor también es como el mismo, ¿cierto? La misma... Pero ahí es el que no ha cotizado nada. Eran ancianos o personas o que habían cotizado muy poquito o absolutamente nada. Entonces a eso se les daba una sumita, 80.000 Y pesitos. esos aquellos que le tienen quien les ayude. Pobres de solemnidad. Listo, entonces eso era la ley 100. Sigamos, Angélica. Bueno, paremos acá, ¿me permites? Claro. Claro. Bueno, este es muy interesante. Aquí están los sistemas pensionales que analiza pues el Instituto Mercer. ¿Sí? Aquí está Colombia. Ellos consideran 3 dimensiones en el análisis. Adecuación. Por adecuación se refiere a que el esquema pensional garantice una tasa de reemplazo adecuada que le permita a la gente pues satisfacer sus necesidades. Adecuación. Ahí alcanzamos 63.9. En sostenibilidad, este todavía es el sistema actual, todavía no se ha empezado a analizar. Mercer, probablemente el año entrante, cuando salga el informe sobre 2025, entonces ya será sobre el sistema reformado. ¿Y qué se entiende por adecuación? La adecuación del monto que pensionado a las necesidades de las personas, que es que te permitan tener un buen ingreso, en fin, esa es la adecuación, ¿sí? Esa sostenibilidad es la sostenibilidad financiera del sistema. Ahí estábamos más mal, ¿sí? E integridad, estábamos como bien. Integridad es lo que piensan ustedes, porque todos los sistemas tienen un riesgo. Entonces, la integridad del sistema se refiere al riesgo de que de pronto cuando uno entra en una pirámide y después le dicen se desapareció, no, el sistema tenía su integridad. Entonces, esas son las características. Y el colombiano tenía estos valores y nos permitía estar acá en un honroso 28 puestos, por encima de Arabia Saudita, que son tan ricos. Vea, no es malo. China, Malasia, Brasil, Japón. Estados Unidos. Bueno, por eso. Es decir, son sistemas, el sistema no parecía malo en el contexto internacional. Aquí está Holanda, Islandia, Dinamarca, Israel, Singapur, en fin, por aquí están todos los otros. Señora. Ese puesto de Colombia tan alto, tan arriba, no tiene que ver con la cobertura. O sea, ¿cuántas personas realmente están en el sistema de todos los 50 millones de personas de la Sí, mujer. Esto se descompone más, se descompone en otra serie.
y se incluye porque como eso no incluye toda se la incluye, población, incluye eso debe quedar por la, ahí, la en gente, el la puesto adecuación, civil. la adecuación incluye cobertura y también el monto de lo que recibes. Sí, eso está allí, 63 estaba. Muy bien. Ahora, uno mira el diagnóstico que hace Mercer de nuestro sistema es más o menos como este, ¿sí? Uno, desajuste en los parámetros actuariales. Si ustedes van y leen el informe de este año, entonces dice, hay que aumentar la tasa, la tarifa de cotización. Hay que aumentar, tienen que cotizar más si no quieren aumentar las variables. Entonces hay desajuste en los parámetros actuariales, ¿sí? Entonces, claro, como la generación es insuficiente, ¿cierto? Entonces tiene un impacto muy alto en las finanzas públicas. ¿Sabes cuánto es este año lo que Colpensiones recibe del presupuesto nacional? 26 billones. Y para el año entrante van a ser 35 billones. Un viajado. Es Ahora, los sistemas deben ser, pues, justamente, la base, la lógica dice que el sistema debe tener sobre todo su base actuarial, el sistema debe ser autosostenible. La dependencia tan fuerte de las finanzas públicas para el pago de las mesadas Pero eso es un problema. Por la cotización, pero también por la edad de jubilación. Es por muchas variables, entran en juego muchas variables para que sea insuficiente. Por ejemplo, entran las pensiones millonarias. Que pues con eso se hace cada rato escándalo, pero no es el gran problema. Pero sí es un problema, pues, porque es feo. Ahí con ese tema han logrado algunos políticos y cosas de esas tener unas pensiones horrorosas, pero se ha ido como tratando de cortárselas en reformas tributarias y todo. El otro problema es que los beneficios del régimen de prima media son mayores que los beneficios de RAIS. Entonces la gente tiende a cotizar en RAIS con solidaridad y a buscar pensionarse en prima media. Hay el problema de la informalidad que genera intermitencia. Entonces estos son los problemas del sistema colombiano. Angélica, sigue entonces. Entonces, ¿de qué se trata La reforma. Es un sistema por pilares y son 4 pilares. El primero es el pilar solidario, que es el que reemplazaría los beneficios para personas en vulnerabilidad, en extrema pobreza, y se propone darles una renta mensual de 223.000 pesos. El segundo pilar es el pilar semicontributivo. Son para las personas que también tienen informalidad, intermitencia, que no alcanzan a cumplir los requisitos para pensionarse, el número de semanas, ¿sí? Y también se propone darles una renta vitalicia y sobre eso se le da un subsidio del 20% para los hombres y 30% para las mujeres. Esto es 20% sobre lo ahorrado. Entonces, Perdóname, Angélica. ¿Sobre lo ahorrado o el salario mínimo? sobre lo ahorrado. Este ha generado mucha resistencia, porque bajo el régimen actual, entonces la persona, bueno, llegaba y no alcanzaba, pero entonces le daban la platica. Entonces había gente que era hábil para manejar la platica, montaba una tienda, en fin, hacía alguna cosa, un restobar, en fin, cosas de ese tipo, y salía adelante con el ahorro. Entonces, esto ha generado resistencia. Es uno de los puntos que a mí me molesta de inflexibilidad, pues, del sistema. Digan, Angélica. El segundo pilar es el pilar contributivo. Entonces, ahí van a cotizar todas las personas hasta los 2.3 salarios mínimos. Bueno, sí, no te la. Entonces, la idea es que sea el 16%, donde de ese 16, 75 lo pagarían las empresas y el 25 los Ay, yo trabajadores. estaba equivocado ahora. Y es administrado por el sector público y funciona como el régimen de prima media, que es como el que está actualmente con pensiones, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy nosotros podemos decidir si cotizar en Colpensiones o irme para el sector privado, hacerlo acá. Todos los que ganen hasta 2.3 salarios mínimos van a cotizar acá. Y los que ganen más también. Entonces, los que ganen más... Todo el mundo cotiza. Todo el mundo cotiza hasta 2.3. Exacto. Y el remanente, los que ganen más, se pueden ir al pilar de ahorro individual. Exacto. Cotizan en los dos. Entonces aquí cotizo mis primeros 2.3 y aquí cotizo el resto. ¿Cierto?
ahorro individual. Es un aporte voluntario, este sí sería por administradores privados, y la suma de las dos es lo que daría la pensión de la vejez. Entonces, si nosotros comparamos lo que vimos anteriormente con muchas de las pensiones que están actuales aquí, la mayoría de hecho se van a pasar para esto. Y No, además es que aunque uno quisiera el voluntario por la alternativa de invertir y asumir un poco más de riesgo para obtener mayor rentabilidad. El que gane 5 millones de pesos ya le quitaron casi 4 millones para allá. Irse para un privado, las comisiones de transacción se los comen, porque es que los financistas nunca no trabajan gratis. Y plata que te van a invertir, plata que te cobran comisión. Y a ese lo están obligando a cotizar acá y acá. Ya no se les justifica a mucha gente dividir esa inversión en dos cosas. Pues a no ser de que sean lo mismo, que eso hay que tomar. Bueno, dale. Y Valfina, lo de solidaridad. Correcto. Entonces, ese también tiene un componente de solidaridad que las personas que ganan más de 4 salarios mínimos legales vigentes van a usar un 2% extra y los del 20, 3% extra, que eso sería lo que financiaría este pilar en solidaridad. Además, pues, Bueno, eso es. Listo. ¿Cuáles son, entonces, retomando, cuáles son los problemas que entonces crea y persiste esta reforma laboral? Primero, como vimos, pensional, perfecto, pensional, primero, como vimos en el pilar, en el tercer pilar que es el contributivo, persisten los desajustes que veíamos ahorita demográficos, ¿cierto? Entonces, los parámetros todavía quedan en ese pilar y eso no lo arregla. Por el contrario, trae más pensiones para ellos, o sea, que hay más pensiones en riesgo. Eso pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Persiste también la presión sobre las finanzas públicas y no soluciona el problema de las pensiones millonarias. ¿Qué problemas se crean? Porque cambiar este diseño crea nuevos problemas. Primero, el manejo de los ahorros pensionales por entidades públicas. Entonces, como veíamos en el de ahorro individual, el hecho de que hubieran, pues que hay varias administradoras de fondos de pensiones del sector privado y que uno puede escoger entre ellas y que ellas reportan anualmente cuáles han sido sus retornos, pero eso se pierde porque la mayoría van a estar administradas por el sector público, ¿sí? Entonces hay una centralización ahí de esa administración. Listo, estos ahorros también pasan, los que pasan al pilar contributivo van a estar sujetos a esos desajustes del sistema. Quita la posibilidad de retiro voluntario anticipado, que era lo que nos comentaba ahorita el profe. Muchas personas no lograban, digamos, atender una tasa de reemplazo deseada, pero si alcanzaba el 110%, podían retirar eso y muchos se compraban un taxi, montaban entonces una tienda y eso era una fuente de ingresos para la vejez. Y pongo aquí también, porque como estamos en el marco de estas conversaciones con las que empezamos, ¿cierto? La teoría de la libertad pone en riesgo la libertad de las personas de elegir dónde quieren sus ahorros y con cuánto se quieren retirar. Todo esto se retira. lo de pronto la va a aumentar, pienso yo. Pues si yo soy de la financiera de esas, ya tengo miles de alternativas en mi cabeza para ofrecerle cómo te pago y cómo puedes ir con un ahorro voluntario que da más rentabilidad que Sí, pero, doña Gloria, esto es obligatorio para todo el mundo, ¿ves? Porque es esto más esto. Yo no puedo escoger solamente esto. Pero ella se va a ganar como salario 1 millón de pesos, va a ganar 7. Bueno, esa es la presentación que, cierto, ya terminamos. Sí, señor. Bueno, es la presentación que teníamos para hoy de este tema. No, este yo tema lo digo pensional. seriamente, porque es que propuestas le llegan cuando uno maneja personal, es que la ley me obliga y yo no voy para la cárcel, pero convenios de esos se van a desarrollar así. Yo quiero preguntar, profe. Pregunta. Entonces, Tenemos sí o micrófono. sí- No, yo hablo duro. Hable pues tú. Igual que usted, yo hablo duro. Entonces, sí o sí nos tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo que estoy en protección, entonces sí o sí me tengo que cambiar para Colpensiones. Y a mí eso que me garantiza que en Colpensiones sí vaya a recibir mi plata y después no me digan no hay plata para pagarles. No, es decir, a ver, yo
yo te respondo esa pregunta con lo siguiente. A mí me parece que lo más importante que se hizo con la reforma de la seguridad social de la ley 100 fue garantizar el flujo de recursos. Puede que en salud se necesite un poco más, que en pensiones también y cosas de ese tipo, pero ya esas nóminas, eso ya está incorporado, ¿sí me entiende? Eso ya está incorporado dentro del sistema. Entonces, digamos, esa es la parte, a mi modo de ver, más sólida de nuestro sistema de seguridad social. Esto daña y todas esas cosas daña, pero esto permanece y eso es muy importante. Eso es muy importante. No, yo creo que te vas para allá obligadita, pero te pagarán tu pensión. El asunto dependerá. Ahora, todo esto es muy importante. Esto es muy importante. Voy con otro punto que es fundamental. Esta es la estructura institucional y los parámetros actuariales. Pero hay otra cosa que marcha acá. ¿Cuál es? El desempeño de la economía. Si las economías no crecen, si las economías no generan riqueza, si no generan empleos formales o cosas de esas, usted puede tener los diseños institucionales o las cosas más malas o más buenas, pero la cosa no funciona. Entonces, lo que subyace ahí es eso. Ahora, esto afecta también, hay un punto que es importante mencionar acá. Los fondos, se nos olvidó meter una gráfica explicando lo de los fondos. Yo tenía un artículo en el que mostraba que los fondos de pensiones fueron una machera. Es decir, yo mostraba en el año en que hice el cálculo, tal vez 2023, cuando empezó a discutirse este asunto, hice el cálculo y yo me encontraba con que por ahí el 60% del capital acumulado por los fondos no era de los aportes, sino de rendimientos. Es que el interés compuesto es una hermosura. El interés compuesto es una hermosura, ¿cierto? Entonces, los rendimientos habían generado eso. La desaparición y la disminución de los fondos, entonces es un problema. Ahora, los fondos compraban acciones y cosas de esas. Había 4 fondos, o hay 4 fondos. Las inversiones de los fondos estaban muy regladas, muy regladas. ¿En qué sentido? Ellos podían tener, voy a decirlo de memoria, ¿sí? Ellos podían tener, me parece, 3 tipos de portafolios, ¿sí? Un portafolio de riesgo bajo, un portafolio de riesgo moderado y un portafolio más riesgoso. Y en la medida en que era más riesgoso, es decir, hay una cosa que me ha enseñado toda la vida mi mujer: a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿cierto? Entonces, ellos tenían esos portafolios. Entonces, los portafolios más riesgosos podían tener más inversión en acciones en los mercados internacionales, acciones. Pero creo, amor, que estaba reglamentado a que fuera en el índice. No lo puedo jurar, pero digamos, pero en general esos fondos fueron bastante exitosos, bastante exitosos. Ahora la plata que se va para allá, que es importante con el cambio, pues buena parte viene de ese rendimiento de los fondos. Hay otra pregunta. Yo les aclaro algo más, vean. Y en esos fondos había una cosa. En el fondo de renta de riesgo bajo, pues era renta fija. ¿Y qué compraban antes? Entonces la rentabilidad es ninguna. Pero en el pilar, el otro del gobierno, eso no generaba rendimientos. Entonces, la mayor porción de la mayor prima de uno dependía de eso. Hoy por hoy los fondos se comparan entre ellos mismos porque la rentabilidad se mide con base en el índice, pues en los índices de las bolsas de valores. Entonces, que aunque los obligaran en TES a comprar una parte en TES, ellos compraban TES en dólares. Entonces, nos beneficiábamos de la devaluación para los rendimientos, para los portafolios, en los fondos privados.
Fuera de eso hay seguros. Uno tiene con el mercado de opciones proteger esos portafolios en la rentabilidad. Entonces ya también se hacía eso. Entonces había cómo garantizar una rentabilidad. Lo que en el otro, si nos vamos todos, no lo vamos a llevar, eso no da rendimientos, el rendimiento es serio. Sí. Bueno, Ya. Doctor, Isabel. No una pregunta, simplemente para complementar la pregunta que hizo la señora. Lo que tienes que mirar es cuánto devengas. Si devengas hasta 2.3 salarios mínimos, como nos lo explicaron, y estás en el régimen privado, obligatoriamente con la reforma te vas a tener que ir a Colpensiones. Si devengas más de 2.3 salarios, entonces ahí ya te divides. Hasta 2.3 cotizarías en Colpensiones y lo restante en un fondo privado. La ley, antes de entrar en vigencia, daba la oportunidad de que eligieras ese fondo privado. Ya ese tiempo terminó. En este momento a ti te asignan el fondo privado de una vez. El gobierno lo asigna. Y adicional a ello también está el régimen de transición. Si clasificas para el régimen de transición, tendrías que mirar el mínimo de semanas, que no recuerdo cuál es. Si cumples con el mínimo de semanas, te puedes quedar en el fondo en el que estás. Entonces sí tienes que tener en cuenta esas variables para saber si te divides, si te quedas en Colpensiones o si te aplica el régimen de transición. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces termino con algo. En cuanto a la parte de ahorro que va, porque de todas maneras va a haber un traslado de recursos significativos de los fondos privados al sector oficial. Ese fondo lo va a manejar, le dieron esa tarea al Banco de la República. ¿Sí? A mí pues nunca me gustó eso, porque hay conflicto de interés por el manejo de política monetaria. Pero es mejor que dejárselo pues a Dusan en un CDT o en una cosa de esas. Bueno, entonces, y termino con algo. De todas las reformas, ¿sí? Esta es la menos dañina. De todas las reformas, esta es la menos dañina. Bueno, muchas gracias por estar acá. De pronto volvemos la semana entrante. ¿Volvemos la semana entrante? Sí. Ok. No, estaba pensando en que la semana entrante nos metiéramos a discutir el tema de desigualdad y cosas de esas. ¿Sí? Que esa era la que teníamos. Entonces tratamos el tema de desigualdad para ver qué es lo que eso significa, lo que eso implica, entender eso. ¿Listo? Bueno, entonces listo, muchas gracias.